La mayoría de ustedes conoce este hecho de la existencia de manera intelectual, pero esto aún no ha sido filtrado ni remotamente por su conciencia para brindarles una nueva perspectiva del mundo y de la existencia en sí misma. Como lo han hecho durante milenios, siguen pensando que su mundo es sólido y que las condiciones del cuerpo y de todo fenómeno externo están fuera de su control. Creen que son víctimas de la existencia y sus vidas diarias reflejan esta creencia. Sin embargo, la verdad es lo contrario. Por lo tanto, es absolutamente necesario para mí regresar para ayudarlos a avanzar hacia una percepción más elevada de la verdad. Como dije en la carta 1, después de la iluminación en el desierto volví a mi mundo de ciudades y aldeas de Palestina e inmediatamente comencé a controlar los elementos de la materia en los lugares donde vi la necesidad de ayudar a aquellos que estaban en privación o sufrimiento. Vine para mostrarles exactamente por qué pude hacerlo. Como revelé en la carta 1, durante el tiempo en que recibí plena iluminación en el desierto me fue mostrado que la materia no era realmente sólida. No se me dio a entender exactamente cómo las partículas eléctricas, que llamé centelleo de partículas, tomaban la apariencia de materia visible. Simplemente sabía que estas partículas se movían a altas frecuencias de velocidad dentro de la mente de Dios, y que la mente de Dios era universal. Me di cuenta de que la mente de Dios era tanto el creador como la sustancia de todas las cosas en la creación misma. De esto, estaba absolutamente seguro. También vi con mucha claridad que el pensamiento humano, cuando estaba cargado de convicción o emoción, afectaba radicalmente este proceso de materialización de formas visibles. Por lo tanto, la mente humana podía interferir y de hecho lo hacía en la verdadera intención de la mente de Dios. Esta fue una comprensión emocionante y apasionante, pues me di cuenta de que los mitos que los rabinos judíos me habían enseñado eran claramente falsos, y de inmediato los eliminé de mi mente. Abracé la verdad con entusiasmo, pues comprendí por qué las personas experimentaban la miseria y el sufrimiento. Esto emanaba de sus propios procesos de pensamiento. También se me permitió ver las comunidades de partículas vivas, que la ciencia llama células, trabajando dentro de todo ser vivo. Era consciente de la armonía divina controlando el funcionamiento de las células, las cuales activamente construían y mantenían las distintas partes de los cuerpos físicos de todas las criaturas vivas y de las plantas, grandes y pequeñas. Por esta razón, utilicé con frecuencia el paisaje para dar ejemplos de la inmanencia y la actividad del Padre en las manifestaciones más pequeñas de la vida silvestre, como en las plantas y en los pájaros, por ejemplo. Como expliqué claramente en las cartas de 1 a 3, llamé a la mente de Dios, Padre, porque pude ver y percibir la verdadera naturaleza de la mente de Dios. Estaba seguro de que, al regresar al pueblo de Palestina para describir las revelaciones que había recibido, comprenderían que sus creencias, que habían sido grabadas en sus conciencias por los rabinos, eran completamente falsas. Vi que la verdadera naturaleza de la mente de Dios era la forma más elevada del amor divino y que esto podía verse activamente y de manera constante en cada ser vivo. Como dije anteriormente, este conocimiento me permitía hacer milagros y controlar los elementos donde fuera oportuno y necesario. Así como me dediqué a destruir los mitos que aprisionaban las mentes de los judíos de Palestina, ahora anhelo mostrarles que muchas de las teorías propuestas por sus científicos surgieron como una fuerte reacción a los dogmas y doctrinas de la Iglesia años atrás. Para comprender esta afirmación, deben darse cuenta de que, antes de la época de Darwin, cuando varias iglesias cristianas tenían la mente del pueblo bajo su dominio, era generalmente aceptado que el universo había sido creado exactamente como estaba escrito en el Génesis del Antiguo Testamento bíblico. Cuando los hombres de ciencia intentaron anunciar sus descubrimientos y teorías, se vieron obligados a describir sus nuevas creencias enfrentando una enorme oposición religiosa. Como consecuencia, creyeron necesario emplear gran parte de su energía mental en demostrar que las afirmaciones de los profetas eran erróneas. Pero al hacer esto, esta estrategia provocó la pérdida de su claridad de visión y los impulsó a actuar movidos por el ego. Desde entonces, cualquier percepción intuitiva que fuera propuesta por alguien de la comunidad científica era ridiculizada, rechazada y descartada por otros científicos. Debido a este clima mental, el péndulo de la investigación de la verdad osciló exclusivamente hacia la invariable creencia en la razón y la lógica, aprisionando el intelecto humano en el materialismo al buscar respuestas sobre los orígenes de la vida y la existencia. Por esta razón, es absolutamente necesario para mí refutar algunas teorías científicas y demostrar que son tan erróneas como las llamadas verdades de la doctrina cristiana. Al llegar a algunas de estas teorías, tanto los científicos como los hombres de la Iglesia han caído en el reino de absurdas suposiciones no comprobadas, intentando responder preguntas que no podían ser respondidas únicamente con la mente terrenal.
Aun cuando la ciencia ha informado que la sustancia de su mundo material está compuesta básicamente de partículas eléctricas que se mueven a gran velocidad en el espacio, no puede explicar por qué tales partículas de energía toman la forma y densidad de la materia. Solo afirma que existen fuerzas de fusión que casualmente crean los elementos. La ciencia no puede decirles cuál es la fuerza motivadora que atrae las partículas que forman los elementos. Tampoco puede explicar de dónde provienen originalmente tales partículas de energía. Solo afirma que fueron liberadas durante el Big Bang, el cual, según creen, dio el primer impulso para la creación. ¿Por qué un repentino Big Bang? ¿De qué? ¿Cuál fue el factor motivador detrás de él? La ciencia habla de electromagnetismo, pero no puede decir de dónde provienen tales energías que aparecen y desaparecen. ¿A dónde van? ¿Por qué van? Desde una perspectiva humana, no parece haber actividad inteligible dentro o detrás de este proceso. La ciencia dice que el electromagnetismo simplemente es un simple hecho de la existencia, aunque produce un trabajo altamente inteligente e intencional, manifestado en millones de billones de sustancias que componen el universo. ¿Cómo sucede esto? No hay nada que el electromagnetismo haya hecho visible que la mente humana pueda considerar carente de propósito o significado. La ciencia ignora este nivel más básico y vital de la creación. Sin una respuesta al porqué de todo lo que es traído a la manifestación visible a través de la actividad de las energías gemelas del electromagnetismo, que siempre tienen un propósito, éxito y racionalidad, no se descubrirá nada de valor en la búsqueda de sus orígenes. Hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio en el cual se sustentan las partículas eléctricas del ser visible, permanecerá siempre detrás de las puertas cerradas del materialismo. El acceso a la verdad eterna y a la sabiduría universal estará siempre bloqueado, y la ciencia seguirá confinada únicamente dentro de los límites de la razón, una razón que es solo el producto de la actividad finita de las células del cerebro. Es la verdadera naturaleza del espacio lo que quiero presentarte. Sin embargo, antes de hacerlo, debo llamar tu atención sobre algunas preguntas altamente pertinentes. A lo largo de los tiempos, gran parte del trabajo del electromagnetismo ha aparecido ante la mente, la vista y el tacto de los seres vivos como algo sólido e inmutablemente duradero. Se creía que el metal, la madera, la roca y los seres vivos estaban todos compuestos de materia sólida, inanimada o viva. Con esta creencia en un universo sólido, era natural que los antiguos profetas místicos concibieran a un individuo poderoso, poseedor del enorme poder de crear todas las sustancias sólidas del universo. Al visualizar a este individuo poderoso, era lógico que lo imaginaran como una figura majestuosa de control universal, con una naturaleza retributiva ante el comportamiento de la humanidad, que había generado una sociedad turbulenta. Ni los profetas de la antigüedad ni la ciencia de hoy se han acercado a la verdad de la existencia. Ambos han estado lejos de la verdad. La ciencia afirma que la vida comenzó cuando, de una manera inexplicable, una combinación correcta de reacciones químicas produjo una molécula capaz de hacer copias de sí misma, provocando más reacciones químicas. Tal descripción de la enorme y abundante complejidad y poder de la fuerza de la vida como perceptible solo porque es capaz de duplicarse a sí misma revela la pobreza fundamental de percepción y pensamiento científico que generó tal teoría. Además, la idea de que la combinación de elementos químicos inanimados, que se unirían de manera específica accidentalmente, pudiera producir el asombroso resultado de la autoduplicación, nunca ha sido cuestionada científicamente. Esto se debe a que la mente humana finita, incluso el pensamiento científico, no puede manejar un acontecimiento tan extraño como la autoduplicación espontánea. Es algo demasiado sugerente de un evento mágico, de una intervención de una fuente inimaginable que los científicos no se atreven a considerar por miedo al ridículo. Este consenso de corderos se considera más científico que producir teorías inspiradas, las cuales son bloqueadas por las leyes materialistas que la ciencia ha establecido para sí misma. Esta barrera al progreso científico futuro impedirá que la ciencia investigue adecuadamente el reino de la mente y del espíritu, hasta que algún científico iluminado desafíe las convenciones y se atreva a cruzar las fronteras entre lo visible y lo invisible. Si a los profetas de la antigüedad se les hubiera presentado la teoría de la autoduplicación molecular, no habrían tenido ninguna dificultad con tal de evento mágico, y habrían dicho que Dios hizo las combinaciones químicas y las impregnó de vida. Sin embargo, esta tampoco es la explicación correcta. Este antiguo concepto religioso de un Dios en lo alto, creando desde la distancia, es lo que impide a los científicos avanzar hacia reflexiones espiritualmente más conscientes.
Por lo tanto, aunque la ciencia parezca emancipada de las viejas doctrinas, sigue mentalmente atada y obstruida por los temores de antiguas prohibiciones, como en el siglo XIX. Adopta sus ridículas teorías porque aún no ha percibido la realidad de nuestra fuente del ser, que está detrás y dentro de la molécula viva. Continuando con su historia de la creación, la ciencia afirma que, después de la autofabricación de moléculas vivas capaces de duplicarse a sí mismas, estas se constituyeron en una célula viva, tan pequeña que no puede verse a simple vista, y ésta se convirtió en el material de construcción básico para toda la multiplicidad de organismos vivos, incluyendo plantas, insectos, reptiles, aves, animales y el propio ser humano. Así, según la ciencia, todos los seres vivos tendrían un antepasado común, la primera molécula viva. Sin embargo, la ciencia no puede explicar por qué las moléculas autoduplicantes se combinaron para formar una célula viva. Esto sigue siendo un misterio hasta hoy. La célula viva, según la ciencia, se reproduce indefinidamente en miles de billones de formas diferentes. Esta es la base para la construcción del universo visible. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué impulso motiva tal duplicación? La ciencia no puede responder. Atrincherada en su propia ceguera, ha limitado y ha arrastrado consigo a la humanidad a una ceguera materialista. Y ahora, la primera célula viva merece la plena atención de cualquiera que busque seriamente la dimensión espiritual y la fuente principal de la existencia, porque la primera molécula viva y la primera célula viva son la primera evidencia de alguna actividad inteligente dentro de la materia, dentro del universo. El primer indicio de sensatez y sensibilidad es la función de la membrana que rodea la célula, proporcionándole protección e individualidad. Piensa en este fenómeno milagroso. La célula absorbe del entorno únicamente el alimento seleccionado a través de la membrana. No solo absorbe el alimento correcto, sino que, después de nutrirse, elimina los residuos a través de la membrana permeable. Debes preguntarte, ¿cómo puede la membrana puramente física de la célula, invisible a simple vista, distinguir y seleccionar el alimento adecuado con el objetivo de mejorar su bienestar, al mismo tiempo, tener la capacidad de descartar la materia tóxica no deseada? ¿No ves un alto grado de propósito en toda esta actividad? ¿Puedes creer que este propósito sea accidental? ¿Y acaso el propósito no es la gran marca de la inteligencia? Además, la membrana celular continúa desempeñando esta función de seleccionar el alimento y eliminar la materia tóxica en miles de billones de circunstancias y condiciones diferentes, relacionadas con la supervivencia de diversas especies en distintos entornos. ¿No es esto evidencia del propósito que se manifiesta en cada acción de cada especie, ya sean insectos, plantas, reptiles, aves, animales o seres humanos? ¿No se podría describir el universo como el constante e inmutable impulso del propósito hecho visible en el reino de la materia perceptible? ¿Es el espíritu del propósito un elemento físico o un elemento de la conciencia? Y si puedes aceptar que el propósito es un impulso innegable de creatividad detrás de la existencia, entonces puedes dar el siguiente paso en tu comprensión: tu universo es la manifestación visible de una evolución inteligente de causa y efecto evidente en la materia viva. Porque si la célula viva puede seleccionar el alimento adecuado y también eliminar los residuos tóxicos, esta simple actividad demuestra un conocimiento de la necesidad de digestión y eliminación de tales desechos para garantizar la salud continua de la célula. ¿No es esto una clara indicación de una evolución inteligente de causa y efecto? Y más aún, la ciencia dice que la célula contiene un núcleo que podría compararse al cerebro humano, ya que transmite mensajes y su función más importante es el almacenamiento de información. Es una biblioteca que contiene no solo los detalles relacionados con una célula, sino también los del cuerpo entero en el cual reside. El hecho es que, al investigar la célula, la ciencia ha descubierto que ésta, en sí misma, parece ser un sistema de mensajes químicos transmitidos de manera intencionada, inteligente y comprensible. ¿Cómo podría suceder esto si los orígenes de las moléculas de la célula fueran solo elementos químicos inanimados? ¿Podrías dudar de que detrás de cada mensajero con un mensaje que transmitir hay un pensamiento inteligente o una conciencia? ¿Y qué pensar de la precisión con la que las células transfieren información de una a otra para asegurar la duplicación exacta de ciertas especies durante millones de años? ¿En qué momento de la creación entró la conciencia en los organismos vivos? ¿Y cómo fue que el pensamiento inteligente, que analiza y decide, llegó al campo de la materia inanimada e inconsciente? Sin una conciencia inherente, ¿cómo puede haber tanta actividad informada e informativa en una célula invisible al ojo humano?
¿No es esta actividad el producto de la conciencia y el conocimiento, demostrando la presencia de vida inteligente en su forma más básica? Una simple célula viva en forma de bacteria puede moverse por sí misma y llevar su propia vida especializada y fascinante en su entorno. O, como un virus, puede realizar su trabajo especializado y letal atacando objetivos específicos en organismos vivos. Por otro lado, una célula también puede estar fija en un organismo, desempeñando su importante labor de construcción y mantenimiento de alguna parte del mismo. Este trabajo produce materia viva precisamente adecuada y necesaria para el órgano sobre el cual trabaja, ya sea parte del cuerpo humano, animal o vegetal. Por ejemplo, las células construyen los dedos de los pies en los seres humanos y el bazo, la piel de los animales y sus colmillos, las escamas de los peces y el plumaje de las aves, la copa de los árboles y las hojas en sus ramas, los pétalos de las flores, las antenas de las mariposas y sus alas translúcidas, la piel de los reptiles, los dientes de los cocodrilos y los ojos del calamar, que cambian de color según su necesidad de camuflaje. Cada uno de estos fenómenos físicos, completamente distintos y aparentemente no relacionados, ha sido creado por el trabajo especializado e individualizado de miles de billones de células vivas idénticas. Al contemplar la grandeza y diversidad del trabajo realizado por una simple célula viva invisible al ojo humano, ¿puedes realmente creer en un universo mecanicista? ¿Sería posible que todo esto ocurriera si la materia producida por estas células fuera ilógica, sin un propósito claro y sin ninguna razón para su existencia, desprovista de conciencia propia? Esto no es así. Estas células vivas idénticas trabajan juntas en armonía dentro del ser humano o del animal para formar un hígado con sus múltiples funciones en el cuerpo. Para crear un ojo complejo, cuyo propósito específico es conectar inteligentemente el organismo con su entorno, con la ayuda del cerebro, para construir huesos fuertes, diseñados expresamente junto con tendones y músculos, de manera tan precisa que se unen a otros huesos para permitir el movimiento pleno y ágil del organismo.